Man. A mí me gusta manejar largas distancias. Me gusta ir de viaje en carro y casi siempre voy con mi esposo, con mi hija, a veces voy con los dos. Y en esas largas distancias, allí cuando estoy manejando, hablo de temas importantes con ellos. Así que si las distancias son mucho más lejos, ponemos música, entre medio hablamos y así pasamos el viaje entretenidos, hablando. El viernes pasado eh, tuve un viaje con Celis, con mi hija, y me recuerdo que cuando era ella más jovencita, que manejábamos así a distancia, jugábamos a veces veo, ¿verdad? Que en inglés es el I Spy, el juego I Spy with My Little Eyes. Pero esta vez, después de viajar y estar corriendo una distancia bastante lejos, Celis me dijo, mami, yo aprendí permiso, aprendí un juego nuevo en un podcast cristiano. Ellos le dan un objeto a una persona y le piden que reflexione en ese objeto y le hagan un mensaje cristiano, una reflexión cristiana. Entonces, ella empezó a traerme a colación diferentes cosas que veía en la calle. Me decía, ok, ahora tú, haz una reflexión de este objeto. Y me dijo, ahí hay una señal de alta velocidad. ¿Cuál es el mensaje que tú darías con la señal de alta velocidad? Y yo le saqué un sermón sobre cuando nosotros vamos en la vida rápido, sin prestar atención a lo que Dios está haciendo, a que Dios va con nosotros, llegamos al precipicio, al borde del precipicio y tenemos que pararnos. Y es ahí donde entonces prestamos atención y vemos a Dios presente, ¿verdad? Entonces ella vino y me dijo, ok, ahora el microondas. Y ahí yo le di otro mensaje y ella me dice, bueno, yo lo hubiera dicho de esta manera. Pero así íbamos por el camino jugando. Entonces yo le comenté a ella, fíjate, y me parece que es bien interesante que cuando vamos ahí en el carro es donde tenemos las discusiones teológicas más profundas. Entonces yo le dije, fíjate que Jesús hacía eso. Y ella me dijo, no se puede sacar al pastor de la persona, ¿verdad? Entonces yo le digo, pero es verdad, mira, Jesús cogía objetos del camino, cosas en el camino, y hacía una enseñanza para las personas que le estaban escuchando. Él, por ejemplo, no sé si se recuerdan, cuando enseñó sobre la semilla que cayó en piedra, en roca, o en camino, o en buena tierra, ¿verdad? Cuando cayó en la roca, pues no pudo nacer. Entonces, cuando cayó en buena tierra, decía el texto, que creció y dio fruto, ¿verdad? Entonces, este mensaje que Jesús dio utilizando lo que veía en el camino, ¿verdad? Que eran las rocas, las semillas, los pastos, todo lo que veía en el camino, lo utilizó para enseñar sobre el tema de cuando uno predica el mensaje de Dios que cae en buena tierra o en mala tierra. Si cae en buena tierra, en una mente que está aceptable, que tiene su corazón abierto a Dios, pues va a dar buen fruto, ¿verdad? Así podemos también recordar, por ejemplo, el texto del grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Entonces él dice, si su fe es como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete, y se moverá. Él estaba viendo un árbol de mostaza cerquita, y entonces cogió y empezó a hablar sobre el grano de mostaza y comparar la fe con un grano de mostaza. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿en dónde tú ves a Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? Lo puedes ver quizás en una señal de tránsito, lo puedes ver en el grano de mostaza, ¿verdad? So, I like to travel with my family, and I like to travel long distances and drive long distances. And as I travel, we usually talk the best conversations, deep conversations as we travel. And we had a travel that last week, we traveled twice to Gainesville
And Robert went with me in my husband went with me in one of the trips, and the other trip was Sally's. And I was driving with Sally's, Sally says, Mom, do you remember when we used to travel long distances and we used to play I Spy with My Little Eyes, or we used to hear music, and she brought me a new game for the trip. And it was a game about a Christian podcast. And the game was that you will give a person next to you an object, not literally, you would say, create a sermon, a reflection about this subject. And she began to think about things. So she brought me a 70-mile sign, maximum speed sign that was in the street. And she said, just create a sermon about that sign. So I began to talk to her about the possibility of we going in a maximum speed in our lives, and then we have to stop in a border of the mountain, and that's when we are like really in a maximum speed, in a high speed, we don't see God, but when we have to stop, that's where we see God. And then she brought me another example of a microwave, and we were laughing and thinking and creating sermons of the different times or different things that she was thinking about. And then it brought me to a theological reflection, which we have our deepest theological discussions when we go in the long distances. And I brought her the idea of Jesus, when Jesus would take things from the path, from the road where he was traveling, and he would bring ideas to his followers. For example, one example was when he talked about the seed that fell in rocks or the road on in good land, where the seed would grow better. To talk about his message and his word, and how his message would come to grow when it falls on good people that hear his message and want to grow in his message. The other example we were talking about was the mustard seed. He probably saw a mustard seed in a mustard tree in his way, and as he saw that tree, he began to reflect on the mustard seed, which is the smallest seed that you can find in your life. So a mustard seed is so small, and it could be like the faith, because your faith can be small and move mountains. So today I will ask to you, where do you see God? Where is God? Is this a mustard seed? Is this in a sign? And to remember those teachings from Jesus. Pensemos en estos pensamientos, pensemos en estas enseñanzas de Jesús cuando reflexionemos en este salmo. El texto de hoy es el Salmo 139, los versos del 1 al 6, y sabemos que el Salmo 139 está dentro de los diferentes salmos de alabanza, y su métrica, su poema, nos habla de una manera especial. Estaban empleados los salmos por Jerusalén en el periodo del Segundo Templo, y eran unos paralelos semánticos que les ayudaban a ellos a reflexionar en lo que estaba pasando en sus vidas. Este salmo particularmente es bien interesante y nos va a ayudar en ese sentido. Son 150 salmos en total, y hay algunos que les llaman salmos sapienciales y otros salmos son salmos de alabanza. Yo no estoy segura si este está en el libro de sapienciales, pero sapienciales quiere decir que son salmos de sabiduría que nos enseñan. Y este salmo hace eso. Es un salmo que nos enseña. Today we're going to be reflecting in Psalm 139. The Psalms is a book that it's called the Praises book. And there are some wisdom psalms that help us to think and reflect in situations in life, like Jesus would reflect in different situations in life and bring a subject to a person to grow, to teach them. The book is reflecting on Jerusalem in the period of the Second Temple, and we have 150 Psalms in total. This one could be probably one of the wisdom Psalms, because it's very it's not really like a praise psalm. It's gonna be teaching us something.
El Salmo y el salmista utilizan muchas metáforas, muchos ejemplos para hablar del poder de Dios. En este caso, el Salmo está trayéndonos una reflexión sobre nuestras vidas. Miren cómo dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Así que el salmista está dándonos un ejemplo para reflexionar sobre nosotros y nuestras vidas. Tú me has examinado y conocido, le dice a Dios. Y es cierto, Dios conoce nuestros más profundos pensamientos. The Psalm is asking us to reflect in who is God in our lives. It's asking how God is teaching us. It says, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going and my lying down. You are familiar with all my ways. Así que el salmista está haciendo una reflexión profunda, sabiendo que Dios es su creador, sabiendo que Dios lo conoce profundamente. Dios sabe lo que el salmista está pensando. Así que como Jesús, el salmista está enseñándonos, pero está usando una enseñanza teológica para que nosotros pensemos en la relación nuestra con Dios. Dios, tú me has examinado y conocido. Tú conoces lo profundo de mí. Y él lo está haciendo como un tipo de oración. So the psalm, the writer is talking about a theological reflection about the relationship between him and God. God knows him deeply, and God is the creator. That's why God knows our thoughts, our deepest thoughts. El salmista explica cómo Dios nos conoce como nuestro creador. La enseñanza del salmista viene de un Dios que está presente en la vida del salmista. ¿Verdad que sí? Porque Dios lo creó en amor, porque Dios lo conoce en lo más profundo de su ser. Mira cómo lo dice: mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. O sea, no tengo ni que yo saber qué es lo que voy a decir. Y Dios ya la sabe. ¿Verdad? Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Y miren cómo el salmista reflexiona: tal conocimiento es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. So the writer is reflecting on and explaining the relationship with the Creator and the teachings with the creators. The teachings of the writer as that God created him in love, and this is too deep for him to understand. The psalm says like this: you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is in my tongue, you, Lord, how it know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. So that the writer is very surprised about how God is doing marvelous things and how deep is the relationship with God that God has created, and know him from afar and know his most deepest thoughts. El salmista dice que no está la palabra en su boca y Dios la sabe toda. So Dios conoce los pensamientos más profundos de nuestros corazones. Dios conoce lo que pensamos, lo que creemos. Y a veces decimos: ay, pero yo no he dicho eso. Pero Dios sabe que lo tenías dentro de ti. De eso no nos podemos esconder. Eso es lo que el salmista está diciendo. Porque Dios puede entender nuestro más profundo pensar. El salmista se maravilla de este conocimiento de Dios. Si nos movemos más adelante en la reflexión del salmista, vamos a ver que el salmista dice que Dios nos creó y nos conoce también porque nos conoce desde el vientre de nuestra mamá.
So miren que mucho nos conoce Dios. So the writer is reflecting about God's word, and he says that the word doesn't have to be in his mouth, and even God knows that, because God knows the most deepest thoughts in our minds and our hearts. The writer is marvelous, is surprised of the knowledge that God is presenting to him. And if we go a little bit further in the psalm, we can see the reflections of the writer. God knows us so much because God created us from the wombs of our moms. Yo voy a leer un poquito más allá, no lo habíamos leído, pero voy a leer los versos 13 al 18 y dice, porque tú me formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ellos. Miren qué profunda palabra, ¿verdad que sí? Dios lo creó desde lo más profundo del ser de su mamá, desde adentro de su mamá. Y el salmista le agradece al Señor porque eso es una maravilla, poder ver cómo el ser humano es creado, ¿verdad? Entonces dice, esos son obras maravillosas. Tú desde los huesos me pudiste formar, me creaste de lo más profundo. Tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi feto cuando estaba ahí, que lo que era media pulgada de grande. Desde ahí tú me conoces. Así que para el salmista esto es una maravilla. Podríamos decir lo mismo nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso es ver cómo Dios nos conoce, que conoce todas nuestras células, conoce los cabellos que tenemos, conocen todo lo que puede estar afectando nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios no va a estar preocupado o estar motivado a ayudarnos si nos creó desde tan pequeñitos? ¿Verdad? Somos sus hijos e hijas. So the writer says in verses 13 to 18, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearful and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Así que el salmista, una vez más, verdaderamente se admira de lo maravilloso que es la creación de Dios, porque Dios nos creó desde que éramos embriones. Y entonces él se maravilla de cómo Dios se preocupa por su creación y da gracias. Él reconoce que más nadie puede hacer eso. Solo Dios puede saber lo más profundo de nuestro ser. Solo el Dios creador. El salmista está agradecido y le dice a Dios que le glorifica, que le agradece por su amor y misericordia. Por eso termina diciendo, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, siempre serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. So the writer is talking about how wonderful, how marvelous are God's creation. God has fearfully and wonderfully made the human being and works wonderful things in our lives because God is our creator. He created us from the mother's womb. He knows us since we were like very little, if we're like the first two cells to create a human being. And the writer is saying, you are the one who knows me the best, and I praise you for that because you have done marvelous things. It's a marvelous thing to create a human being, and God loves us so much that created us since then.
The writer also is grateful for the marvelous creation of God, for God's love and God's mercy. For that reason, ends the psalm by saying, how precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand when I awake and I'm still with you. Así que hoy yo te invito a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Cómo ves a Dios? Dios que te creó desde las primeras células de tu cuerpo. Dios que te creó desde lo profundo del vientre de tu mamá. ¿Dónde tú lo ves? Dios es tu creador y te ama sobre todas las cosas. Así que hoy yo te invito a reflexionar en ese tema. ¿Dónde puedes ver a Dios? ¿Está en un signo de velocidad en la calle? ¿Está en el microondas? ¿Está en el grano de mostaza? ¿Está en las semillas que caen en buena tierra? ¿Dónde está Dios? Ese Dios que te ama tanto, que te creó desde lo más profundo, que te creó a la imagen y semejanza suya, ¿verdad? Como decía el salmista, Dios nos creó porque maravillosas son sus obras y nos ama de esa manera. Tú eres creación hermosa de Dios y Dios te ha mirado y te conoce desde lo más profundo de tu creación. Dios nos ama tanto que creó un plan de redención para nosotros, para que pudiéramos estar siempre con Él en su cuidado. Recordemos este plan de amor al acercarnos a la mesa y recordemos que debemos usar los ejemplos en nuestro camino para traer ese plan de amor a otros que lo necesiten. Amén. Today I invite you to reflect, where is God in your life? Where is God today for you? Where can you see God? Is God in a speeding sign? Is God in a microwave? Is God in the mustard seed? Is God in the seeds that fall in good land? Let's remember that God created us in his image. We are like God. We are a beautiful creation from God. Like the writer says, we are wonderfully made, fearfully and wonderfully made. And God's works are wonderful. So God loves us so much that created us as beautiful creation, because God continually is trying to help us and created us from the womb of our mothers. God loves us so much that created a redemption plan for all of us, the plan to go to his kingdom and live forever with God. Let's remember that as we approach the table. Let's remember that God loves us and is merciful with us. Amen. So let's prepare for the table. Preparémonos para acercarnos al Señor en la mesa. Amén.